Soy mamá de 3 hijos. Mi esposo es el pastor David Cañas, un hombre de la palabra de Dios. Y el día de hoy tengo el privilegio de contarles mi testimonio. Todo empieza porque un día me estoy levantando en la mañana. En la madrugada me desperté porque tenía ganas de ir al baño. Cuando regresé sentí una luz detrás de mí. Volteé a mirar, no había nada, entonces me quedé asustada. Di 2 pasos y cuando doy esos 2 pasos escuché una voz que no era mi voz y me dice, Laura, cáncer. Y toma mi mano izquierda y me dice, ¿dónde están? O sea, me señala 2 tumores porque me tocan 2 partes de mi cuerpo. Y yo me quedo como en shock y me acuesto a dormir y dije, ¿qué pasó acá? Pasaron como 2 días. Yo no le cuento a nadie absolutamente nada de lo que me sucedió esa madrugada, cuando de pronto estoy en el baño y siento un punzón. Y cuando siento ese punzón es donde esa voz me había señalado. Y cuando siento ese punzón digo, ¿qué es esto? Y vuelvo a escuchar esa misma voz y dice, habla. Entonces yo sí salgo corriendo inmediatamente a donde está mi esposo y le digo, amor, pero llorando, le digo, amor, ¿tú me creerías que tengo cáncer? ¿Tú me creerías? Yo tengo cáncer. Y entonces él me dice, bueno, amor, si es así, vamos a mirar, vamos a chequear esto, si es cierto lo que pasó. Bueno, llegamos a la cita prioritaria, me miran, me chequean, me dicen, no vemos nada. Entro al TAC, duró media hora, me dicen, quédese quieta, pero veía que el tiempo se estaba volviendo como eterno, como que había algo. Entonces yo decía, Señor, esa era tu voz. Tú me hablaste y me querías decir que tengo cáncer. Ellos sí se quedan mirándome y me dicen, necesitamos volverte a revisar. Ahí entendí que lo que Dios me había hablado era así como Él lo había dicho. Y cuando salen los resultados, salen los 2 tumores. Me dijeron que tenía un tumor de 24 centímetros aproximadamente y uno de 5 milímetros. Bueno, cuando me sale el resultado, tocaba tratar rápido el tumor, el más grande. Tocaba entrar a cirugía lo más pronto posible. Cuando llego a la cita con él, le llevo mi CD donde decía tumor ileón terminal en el intestino delgado. Entonces él se queda mirándolo, dice, bueno, vamos a revisarlo. Lo revisa y él me dice, ¿tienes hijos? Le dije, sí. Y entonces me dice, tranquila, yo te voy a operar. Y él me dio una seguridad como que, no sé, como que hubiera sentido yo que era Dios usándolo a él para guardar. Cuando llego a la cirugía, el doctor me voltea a mirar, me dice, bueno, Laura, te voy a explicar de qué trata. Laura, vas a dormirte. Me pusieron la anestesia y me quedé dormida. Cuando me despierto, mi esposo estaba llorando al lado mío. Y él lloraba y lloraba y lloraba. Me entero que el doctor le dice, disfrute a su esposa porque solamente le quedan 4 meses de vida. El tumor no era de 24 centímetros, el tumor era de 62 centímetros. Estaba enredado en todo el intestino, entonces él cogió mi intestino, cortó 25 centímetros de intestino, lo volvió a unir, salgo como si me hubiera cogido un camión, atropellada total. Yo dije, si la voz de Dios fue la que me avisó, pues ¿a quién le voy a pedir que me salve en este momento tan doloroso? Pues a Él. Y yo empiezo a gritar durísimo, empiezo a gritar, Padre, Padre, tú me dijiste lo que yo tenía, así que por favor ayúdame. Porque me estaban llevando al baño, pero el primer paso yo no lo aguanté. Entonces yo quedé colgada así en el baño, en las barandas que ponen en los baños. Pasa algo extraordinario ahí que yo dije, Dios nunca me ha dejado. Yo me miraba al espejo y le decía, Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué? Entonces yo siento que alguien muy grande me abraza, pero yo no lo pude ver. O sea, yo miraba al espejo, pero yo no veía a nadie, pero sentí que alguien muy grande me estaba abrazando y me lleva a la cama. Me acosté a dormir y al otro día me levanto como si no me hubiera pasado nada. Entonces el doctor me voltea a mirar, ven Laura, ¿ya te paraste? Y yo, sí, ya me paré. Ven, ¿ya fuiste al baño? Sí, ya me fui al baño. Entonces él dice, pero es que es imposible.
Me dan salida y cuando voy a que el doctor me revise, él me dice, vamos a leer la patología. Y lo que él me quería decir a mí era que yo iba a entrar a quimio y a radio. Pero para sorpresa de él voltea a mirar mi patología y él queda así en shock. No entiendo, es benigna. No entiendo lo que saque, ¿es benigno? Yo le hablaba a las personas que les podía predicar en ese tiempo, que pues me escribían y todo. Yo siempre les preguntaba, si el día de hoy partieras, ¿para dónde te vas? Ya después, yo le pregunto a ese doctor, le digo, doctor, usted sabe que yo tengo otro tumor. Él me dice, bueno, ese tumor de 5 milímetros no es nada comparado a lo que yo hice contigo. Yo entré con un robot, te saqué esto, hice esto, moví acá, desajusté allá, hice de todo, te corté estos 25 milímetros de intestino, eso es difícil, así que lo otro solamente va a ser un pellizquito. Pues no fue así, no fue así. Y cuando la especialista me dice a mí, Laura, vamos a chequearte, vamos a mirar, claro, aparecía solamente 1 milímetro, entonces me dijeron, vamos a hacer algo que es como congelar el lugar donde está el cáncer, cortamos, sacamos ese pedazo de donde está el cáncer y quedas limpia de cáncer. Entonces para mí sonaba muy fácil. Descansé esas 4 semanas, entré a mi segunda cirugía. Cuando me despierto, está la doctora de turno, no está mi especialista. Y la doctora de turno me está despertando, Laura, algo salió mal. Y eso que te despierten de esa manera es como algo feo. Y ella me decía, algo salió mal. Tocó sacar patología porque vimos otro lugar comprometido. El cáncer se pasó a otro lugar. A los 5 días me entregan la patología y sale el resultado más fuerte que he tenido. Me dicen que tengo un cáncer mal diferenciado y que ese cáncer me puede matar, así de sencillo. O sea que algo que era muy pequeño no era tan pequeño, es como si fuera un león. Y entro al siguiente proceso, y en el siguiente proceso entro a otra cirugía donde me dicen que me van a quitar un órgano. Salgo de esa cirugía y se cometió un error médico y me rompieron los 2 uréteres. Entonces tenía que entrar a otra cirugía. Y me pusieron 2 tubos, pero como que no encontraban todo porque acuérdate que mi cuerpo había quedado revuelto por dentro. Entonces como había quedado revuelto, no encontraban bien cómo ajustarme los riñones hacia el uréter y todo el tema. Salí súper inflamada, llena de heridas por todo lado, como si me hubieran cogido a golpes. Llego a la siguiente semana y cuando entro al consultorio de la doctora, ella me dice, quiero decirte que el cáncer mal diferenciado son de los cánceres más agresivos que hay, Laura, y toca tratarlos es con quimio y radio, y todos los días, no vas a parar. Entonces salí muy frustrada de esa noticia, de decir, Señor, mi cuerpo no va a aguantar, humanamente no voy a aguantar, solamente se trataría de que tú hicieras el milagro en mí. Señor, entonces, ¿por qué me hablaste? O sea, si esto iba a ser tan doloroso, ¿por qué me hablaste? Hubiera muerto en el primer tumor. O sea, no había necesidad de vivir todo esto que estoy viviendo. Con el primer tumor, el doctor me había dicho a mí que como estaba cerca de la aorta y el tumor era tan grande, iba a llegar un momento a tocar la aorta y iba a caer desmayada. Entonces, como iba a caer desmayada, pues no iba a sentir dolor ni nada. Pero después de tantas cirugías, pues ya sentía dolor. Ya no era lo mismo. Entonces llegué muy frustrada esa noche y le dije a mi esposo, voy a dormir en el cuarto de mi hija porque quiero estar sola. Y quería de verdad estar sola con él, de decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Entonces ya no tenía morfina, ya no tenía nada, nada dentro de mi cuerpo. Era triste nomás, era lo que tenía, tristeza era lo que tenía. Y en la noche, como en la madrugada, siento que alguien me prende la luz, una luz que me pegaba durísimo. Cuando de repente era aquel que mi corazón sabía quién era, porque él es una llama de fuego blanca
que no se consume y es inmenso y su rostro no se ve. Entonces inmediatamente yo le quería decir, ¿quién eres? Pero en mi mente él ya sabía lo que yo le iba a preguntar. Entonces él me dice, yo soy el ángel de Jehová y te estamos custodiando. Descansa. Cuando me dice esas palabras, yo inmediatamente tuve la paz, o sea, yo no tuve miedo de verlo a él, ni su forma, nada. Es como si yo supiera quién era. Dije, ya lo vi, ya sé para dónde voy. Si llego a morir, tengo claro que voy a la eternidad. Si Él tuvo recordación de mí, viniendo acá, a mi casa, a despertarme, a decirme estoy contigo, pues quiere decir de que ya tengo aseguradísima mi eternidad con Él. Y todo lo que yo había predicado de niña se hizo realidad. Lo pude ver. Y cuando yo ya lo vi, ya. Eso fue suficiente para mí. Nunca más volví a decir, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? No más. Esto es real. Él es real. La eternidad es real. Todo se trata de Él. Y un día te vas a sentar a decirle a Él lo que hiciste en tu vida. Y tú decides si quieres ir al infierno, a una eternidad en el infierno, o ir a una eternidad con Él. Estaba pesando 60 kilos y llegué a pesar 43. Entonces ya estaba en los huesos. Ya no importaba lo que viniera, ya no importaba las situaciones difíciles. Sabía que si Él me había dado este tiempo de vida, era para disfrutarlo, o sea, para vivir el día a día. Entonces trataba como de vivir el día a día, pero con dolor y sufrimiento. Porque es que pensamos como cristianos que si estás caminando con Dios, entonces tú no vas a sufrir. Y eso no es cierto. Cuando caminamos con Dios podemos sufrir, podemos vivir situaciones difíciles. Y la palabra nos habla también de un Pablo que dice que en sufrimiento y en todo tiempo estaba él con Dios, caminaba con Dios. Así mismo yo me sentía que en el sufrimiento yo caminaba con Él. Ya no me importaba el pensar en la muerte, porque siempre pensaba en la muerte como que, uy, pobrecitos mis hijos. No, ya llegó un momento que pensé en la muerte y decía, Señor, tú me criaste a mí. Yo quedé huérfana a los 10 años. Tú lo hiciste excelente conmigo. Con mis hijos lo vas a pasar. Vas a hacerlo mejor con ellos. Entonces llegó un punto donde le dije a mi esposo y le dije, David, ¿hay posibilidad que me muera? Cogí a mis hijos, cogí a mi esposo, le dije, ninguno se aleja de Dios. Si Dios determinó que yo me vaya, estará bien. Y entendía por medio de la palabra también de que si yo me aferraba tanto a mi vida, la iba a perder. Si yo le entregaba mi vida a lo que Dios quisiera, la iba a ganar. Y eso fue de ahí en adelante mi mirada. Entonces quise enseñarle a mis hijos que Dios siempre responde. Dios responde sí y Dios responde no. A la edad de 10 años yo tuve ese no al ver a mi mamá morir cara a cara. Pero Dios nos dio una respuesta y fue no. Mi mamá fallece y nuevamente me veía en ese papel de decirle a mis hijos, hijos, de pronto van a ustedes a recibir un no de Dios. Y les explicaba lo que yo había vivido. Yo les decía, yo viví esto, pero eso me apegó a Dios para verlo como padre. Yo veía a Dios como papá. Esos no de Dios me enseñaron a Dios a verlo como papá. Dios de pronto te va a decir que no frente a lo que yo estoy viviendo, frente a lo que yo estoy pasando, hijos. ¿Cómo puede ser que Dios nos diga que sí? Pero si llegase el no de Dios, ninguno de ustedes se va a alejar. Ninguno de ustedes va a poner la mirada en el mundo. Ninguno de ustedes se va a apartar de Dios. Van a estar pegados y alineados a lo que Dios quiera, porque Él es perfecto.
Si Él decide que yo me tengo que ir, es porque Él lo quiso así. Entonces iniciaba quimios, venía muy cansada, radios, porque era todos los días, entonces el agotamiento físico es terrible, las células se me estaban muriendo, entro a la ducha, cojo el cabello y cuando hago así sale un pedazo de cabello así tremendo y yo quería llorarlo. Yo lo tenía en mis manos, pero un pedazo así, estamos hablando así de grande. Y yo dije, lo voy a llorar, quiero llorarlo, pero sentía un nudo en la garganta que no me dejaba llorarlo. Entonces ya lo he escuchado tan claro, tan palpable y él me dice, no llores. Y después entro a otra cirugía porque se me tapona uno de las nefrostomías y me entran 2 bacterias. Y ahí sí dijeron, esta mujer se va a morir. Porque quimio, radio, ya llevaba ahí 3 cirugías, entraba mi 4ª cirugía y más súmale 2 bacterias. Entonces tenía una fiebre de 40 grados, nadie me la podía bajar. Tenía una amiga que me estaba acompañando esa noche y ella estaba muy asustada de verme ardiendo en fiebre y muy mal. Cuando ya empiezo a tener unos síntomas, que ellos le llaman los síntomas cuando alguien se está muriendo. Empiezo a desaturarme, empiezo a hacer mis necesidades sin yo quererlas hacer. Empiezo a irme. No podía hablar, no podía gesticular bien. Entonces, en el silencio, en lo que podía hablar, le dije a ella, necesito que todo mundo ore por mí. Entonces, toda la iglesia esa noche se levantó a orar por mí. Y lo que no pasó en 5 horas, pasó en 15 minutos de oración de todo mundo. Empezaron a orar desde Latinoamérica, Estados Unidos, Singapur. Había mucha gente orando por mí esa noche. Y esa fiebre se va y veo la mano de Dios como diciéndome, estoy aquí, no te vas a morir. Si tú quieres que yo te lleve, yo te llevo. Pero si tú no quieres que te lleve todavía, no te voy a llevar. Y yo le dije, no, Dios, yo no quiero irme todavía. No, o sea, me entrego a ti diciéndote que haz lo que quieras conmigo, pero no de esta manera, porque quiero ver a mis hijos. Si tengo que morir en mi casa, está bien, los voy a ver y podré despedirme de ellos, pero acá no. Y las doctoras y todos los que corrían en mi habitación dijeron, no entendemos lo que acaba de pasar. Y entonces yo le dije, yo sí entiendo, es la oración. Y dice, claro, es que cuando los seres humanos se unen en algo, como que se logra. Y yo le dije, no es así. Es cuando todos nos unimos a uno solo, que es el que nos dio la vida, y suplicamos y rogamos que Dios nos escucha, inclina su oído y hace lo que acaba de hacer conmigo. Pero hoy quiero traerte esta palabra que es clara a tu corazón. Dios es el que determina tu vida y tú tomas una decisión y la pones en las manos de Él y le dices, Señor, haz conforme lo que tú quieras conmigo. Créeme que Dios te levanta y te saca de ese agujero donde estás, porque Él va a pelear por ti. Termino quimio, termino radio, los doctores, sale la patología, me dicen que 0% cáncer, la mejor noticia de este mundo, tenía que ya salir. Yo dije, gloria a Dios, lo logramos, salimos de este proceso. Y cuando vas a dar el resultado de que es 0 cáncer, lo primero que te dicen es, discúlpeme, pero el cáncer no es así como que 0% cáncer. Acá normalmente la gente vuelve y vuelve peor y es para que se mueran. Entonces yo la volteo a mirar a la persona que me dice eso, le dije, no, usted no entiende, yo acá no voy a volver. No, pero no hable así. Y le dije, no, usted no me entiende, es que yo no voy a volver, porque yo ya hice lo humanamente posible. Ahora a Dios le corresponde hacer lo sobrenatural en mi vida.
Si ya está 0% cáncer, yo ya, no más, hasta aquí. O sea, no tiene lógica que yo, siendo una mujer que ama a Dios, que sirve a Dios, que cree en Él y sin quitarle, mejor dicho, ahora que lo vi, o sea, que ya sé que todo lo que he pensado en toda mi vida es real, ahora yo voy a decir, ay, sí, acá voy a volver. No, Dios sabe el día que yo nací, pero Dios sabe el día que yo voy a morir. Quería descansar, quería ir al mar, quería llorar allá, pero todavía no acababa todo, porque como me habían roto los uréter, tenía que entrar a otra cirugía. Y él me dice, terminará donde comenzó. Entro cuando al tercer día que me iban a dar de alta, veo que mi estómago empieza a inflamarse como si tuviera 6 meses de embarazo. Y tenía el estómago morado y me dicen, no puede entrar, o sea, no puede irse del hospital, tenemos que entrarla otra vez a otra cirugía. Entonces entraba a mi 7ª cirugía, donde van y me miran y me revisan y se dan cuenta que me cosieron sin querer el intestino en el ileón en el lado derecho, donde había comenzado toda esta historia. Salgo de esa cirugía y como tocó el intestino, toca esperar a que el intestino vuelva a hacer su recorrido normal. Entonces no comí por 11 días. Se me bajó el potasio, se me bajó el calcio, se me bajó el magnesio y otra posibilidad de morir. Entonces llega un momento que dije, Señor, otra vez vuelvo y te digo esto, no me aferro a mi vida. Si mi vida es tuya, tú me la diste. Y además que ya tengo totalmente seguro que voy a una eternidad. Voy para la eternidad contigo. Así que el morir en Cristo es ganancia, no es pérdida. Lástima por los que se quedan, pero yo voy a pasarla muy bien contigo. Entonces ya no más. Digo eso y ahí otra vez vuelvo a la vida. Salgo ya otra vez viva. Los doctores no lo podían creer. Entonces salí de viaje, regresé y esto me pasa algo inexplicable. Se me bajó el potasio, convulsiono en la iglesia, vuelven a pensar, se murió y me llevan inmediatamente de urgencias y cuando me van a revisar se dan cuenta que dejaron un cuerpo extraño dentro de la cirugía anterior. Entonces vuelvo a entrar a una 8ª cirugía. Quedé hospitalizada como por 3 días, me subieron el potasio y vuelvo y salgo. Después a los 15, 20 días vuelvo a entrar a mi 9ª cirugía. Entonces me habían dejado un tubo. Entonces me tocaba volver a entrar a otra cirugía para ya remover el tubo y todo el tema. Y ahí acaba la historia de las cirugías, ahí acaba la historia del cáncer, donde yo ya quedo totalmente sana. Y dije, Señor, tengo que darte gloria a ti de todo lo que viví, así haya sido sufrimiento, así haya sido doloroso, aprendí a tener relación contigo. Todo lo que Dios te permite en la vida te lleva a un algo. Y en este caso era a no conocerlo como Padre, sino a conocerlo como el Dios poderoso, sobrenatural, como el Dios wow. Porque hoy que tú me estás escuchando y me estás viendo, no podrías creer lo que yo viví. Porque no aparento, físicamente no aparento haber sufrido tanto, pero lo viví. Lo sufrí, lo lloré, fue real, no es una película o no es una historia, todo esto fue real. Entonces el desenlace siempre va a ser que no importa lo que Dios elija, no importa lo que Dios haya determinado. O sea, Dios no deja de ser Dios porque te diga a ti que sí o que no. En el sí es Dios y en el no, Él sigue siendo Dios. Y venga lo que venga, estará bien.